Les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. En los albores de los 40 años de democracia abordamos temas fundamentales para la construcción de una patria libre, justa y soberana. Y antes que nada, presentamos al equipo de comunicación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria, integrado por Félix Vallejos, Liliana Bardi, Marcelo Parra, Ricardo Goldberger y quien les habla, Demián Procopio. Hoy estamos con Nicolás D'Ippolito. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Demian? Acá. Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros y le contamos a nuestra audiencia que Nicolás D'Ippolito es doctor en Ingeniería de Software, profesor adjunto del Departamento de Computación de Exactas UBA, fue investigador adjunto del CONICET y es experto en inteligencia artificial. Y de esto mismo vamos a tratar la charla de hoy que vamos a tener con Nicolás. Nicolás, contanos un poco qué es la inteligencia artificial, qué realidades tiene y qué mitos también eh, la sociedad cree de la inteligencia que a lo mejor no es así. Es una linda pregunta para arrancar. Bueno, a ver, primero, la inteligencia artificial la podemos entender como eh, un área de la investigación científica en la cual lo que se busca es generar, por medio del cómputo, procesamiento que simule de alguna manera algún tipo de inteligencia que se asemeje a comportamientos, tal vez no humanos, pero sí inteligentes. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. En general, lo que más se ha visto en tiempos pasados es inteligencia artificial específica que resuelve tareas puntuales. Y lo que estuvimos viendo en los últimos tiempos y lo que está despertando mucho la atención últimamente de la opinión pública y en particular también de la industria en general es modelos de inteligencia artificial donde vemos que tiene un comportamiento más general o lo que se llama inteligencia artificial general. Eh, en cuanto a las verdades, si se quiere, hemos visto que sí vimos que la inteligencia artificial ha mostrado ser muy buena para resolver algunos problemas específicos. Vimos inteligencia artificial que sabe resolver muy bien algún tipo de juegos, problemas particulares matemáticos. Vimos inteligencia artificial que sabe jugar muy bien al ajedrez, que sabe jugar muy bien al Go, o que hace otro tipo de tareas. Hoy en día vemos inteligencia artificial que sabe simular comportamiento o que sabe muy bien procesar lenguaje natural, contestar o mantener conversaciones. Esa es una inteligencia artificial más general. Seguramente nos vamos a meter en eso en un ratito porque es algo que está bastante de moda. Eh, y, y como parte de las verdades de eso es que estamos viendo un avance muy grande y estamos viendo que las capacidades de la inteligencia artificial y de lo que puede resolver se ha ido aumentando un poco de la mano de la capacidad aumentada de lo que es el cómputo a nivel industria, ¿no? Digo, la capacidad de procesamiento del silicio, del hardware en general, aumentó mucho y eso hizo que técnicas que históricamente eran pensadas como eh, tal vez matemáticas o teóricas, de golpe ahora pueden ser implementadas y se ve que tienen aplicaciones prácticas reales y que pueden generar estas resoluciones de inteligencia artificial más general. Entonces, como realidades, están resolviendo problemas muy reales, con aplicaciones prácticas eh, súper importantes para todos nosotros, y como mitos, y esta es una opinión personal, me parece que estamos todavía un poco lejos de atribuirle eh, rasgos de inteligencia símil humana. Eh, pero, pero me parece que volviendo a esto de los mitos,
Si bien la inteligencia artificial avanzó mucho en cuanto a esta capacidad de percibir emociones, de tener autorreflexión, de ser introspectiva o de ser realmente inteligente, hay un salto bastante grande. Pensemos que típicamente lo que nosotros vemos como inteligencia artificial no es ni más ni menos que modelos muy grandes que saben agarrar grandes volúmenes de datos y hacer estadística con esos volúmenes de datos. Entonces, si bien tienen la capacidad de combinar esos datos y generar y producir, por ejemplo, lenguaje a partir de esos textos que analizan, decir que la capacidad de combinar esos textos y generar textos nuevos a partir de textos que vieron es inteligencia o es emocionalidad, es un poquito, por lo menos, aventurado, en mi opinión. Una pregunta, Nicolás. ¿Podemos esquematizar eh, en forma resumida la definición que vos das y decir que la inteligencia artificial son datos, algoritmos y hardware? Bueno, eh, a ver, ni- a ver, si pensamos en la inteligencia artificial como eh, hay una forma simple de entenderlo donde lo que vos decís es cierto. Hay una forma, hay un mundo donde eso es cierto. Hay un área de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, que es un área muy grande, es una subárea de la inteligencia artificial, es una subárea muy grande, y esa subárea efectivamente se trata de eso que vos decís. Se trata de datos, algoritmos y hardware. Eh, Esos algoritmos típicamente lo que hacen es diferentes formas de interpretar esos datos, combinarlos y basándose en el poder gigantesco que tiene hoy el hardware, pueden agarrar grandes volúmenes de datos, hacer toda esa manipulación de datos y a partir de eso sintetizar o generar eh, un conocimiento a partir de ahí. Pero es una definición aceptable, digamos, sí. Nicolás, vos hablaste de grandes volúmenes de datos. Esos grandes volúmenes de datos, ¿de dónde salen? Bueno, de donde uno pueda, quiera o consiga. Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos, si querés, el modelo de inteligencia artificial más popular, me parece, que tenemos hoy en el mundo, es conocido como ChatGPT, que es de la empresa OpenAI o OpenAI en castellano, y ellos entrenaron, o se dice que entrenaron su modelo con buena parte de lo que está público en Internet. Entonces, bueno, en ese caso, los grandes volúmenes de datos serían el corpus de datos que hay en público en Internet. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, un corpus de datos que es, no sé, todos los volúmenes de la bibliografía de Freud, bueno, entrenarás tu modelo con todos los volúmenes de la bibliografía de Freud. Entonces, y eso va a hacer también que tu modelo, el aprendizaje de tu modelo, o lo que tu modelo puede generar, o lo que tu modelo, digamos, de alguna manera, tu inteligencia artificial interpreta como posible mundo de inteligencia, está claramente influenciado por ese contenido inicial. Pensalo si se quiere, como un organismo que aprende de lo que uno le da. Y esos datos que le das es de lo que aprende. Y lo que puede, digamos, en su modo de aprendizaje, generar y producir. Sí, iba orientada en mi pregunta, la otra vez estaba viendo un documental en el cual eh, se podía detectar a través de los rostros emociones de las personas. Y a través de esas emociones, después se pueden hacer distintas actividades, algunas más nobles y otras menos nobles. Dentro de lo más noble, técnicas de evaluación de software, de gente que está probando el software y cuando lo miran, ven la imagen y dicen, tiene una cara de desagrado, esa
esa pantalla hay que cambiarla. Algo menos agradable es una imagen de un trabajador que tiene cara de disconforme y entonces el empleador podría tomar la decisión de prescindir de ese trabajador. Ahora, esas imágenes para entrenar, esa cantidad de caras con la cual tiene que haber entrenado el modelo, ¿salen de dónde? ¿De las redes sociales? ¿De dónde las sacan? Bueno, esa es una tarea bastante manual, que requiere un montón de fuerza humana, digamos, de trabajo humano. Típicamente hay un mundo ahí, pero yo para simplificárselos y hacerlo fácil, lo que necesitas es que alguien le diga al modelo, para entrenar al modelo, que alguien le diga, mira, esta cara es una cara enojada, esta cara es una cara feliz, esta cara es una cara enojada, esta cara es una cara feliz, y necesitas muchísimas caras y muchísimas, lo que se llaman etiquetas, que digan, esta cara es feliz, esta cara es enojada, esta cara es feliz, esta cara es enojada. Ahora, ¿de dónde sacas las caras? Va a depender de, bueno, cuál es tu fuente de información. Pero una vez que tenés esa fuente de información, todavía no resolviste el problema. Ahora necesitas trabajo manual que diga esas caras si son enojadas o no enojadas. Típicamente eso se llama aprendizaje supervisado y requiere trabajo manual y es muy costoso. Una pregunta, ¿ahí no influye la subjetividad de la persona que le da la información? Sí, absolutamente. Y la subjetividad de la persona que le da esa información o de cómo, de ese trabajo de etiquetado, influye muchísimo en cómo después la inteligencia artificial se comporta. Sí, sin duda. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de ChatGPT, ellos, el modelo de ChatGPT, el famoso ChatGPT que salió público, creo que fue en noviembre o por ahí, ellos tenían una versión de ese modelo que se llama GPT-3 Interrupt, pero había una versión anterior que era GPT-3 que no era tan buena manejando instrucciones. Digo, porque lo bueno de ChatGPT son dos cosas. Es que tiene una interfaz gráfica que cualquier usuario puede usar y que es muy bueno manejando instrucciones, que uno le pide cosas y sabe hacer cosas, ¿sí? Bueno, esto que yo les digo de la cara etiquetada con buena o mala, en ChatGPT lo que se tuvo que hacer fue un trabajo manual gigantesco, que hay varios artículos que hablan de cómo se logró hacer ese etiquetado de trabajo manual gigantesco, donde lo que se hizo fue darle instrucciones, dar instrucciones no, generar un modelo donde hay instrucciones y respuestas a esas instrucciones, comandos y ejecución de la respuesta del comando, Claro. de manera tal de entrenar al modelo sobre qué significa responder a tareas que te pide un humano. Y eso fue etiquetado manualmente por personas. Entonces, el primer modelo era muy bueno reconociendo lenguaje, pero no era tan bueno reconociendo instrucciones. Ese era el GPT-3. Ahora, GPT-3 Interrupt, Instruct, siempre me confundo este nombre, es el que sabe reconocer instrucciones. ¿Por qué? Porque hicieron un trabajo muy fuerte de etiquetar situaciones donde se le daba un comando, se respondía con una respuesta al comando y así sucesivamente. Y así se etiquetó ese proceso. Eso es lo que se sabe, ¿no? Internamente la empresa por ahí hizo muchas más cosas y demás, pero algunas de las cosas que se saben son esas. Entonces el proceso de etiquetado es muy complejo y muy costoso. Sí, Buena pregunta, Nicolás. El modelo de redes neuronales, sí. ¿se utiliza actualmente? ¿Hay algún ejemplo de uso o no se está utilizando? Sí, bueno, en realidad las redes neuronales son la base de todos los modelos grandes, estos de los Large Language Models, o no sé si tiene una traducción el término, Large Language Models, GPT o ChatGPT es un Large Language Model, y la base de todo eso son redes neuronales. Lo que pasa es que se llama que la arquitectura del modelo es compleja, y en particular el tipo de redes neuronales que usa los LLMs o ChatGPT, por ejemplo, se llaman transformers. Pero además tienen cosas por encima de eso que hacen que, por ejemplo, se tenga en cuenta el contexto de las palabras y demás. Pero la base, la piedra fundamental de todo
son las redes neuronales, sí. Pero, ¿y qué es una red neuronal? Ok, es un gran desafío ese. A ver, las redes neuronales, una forma, voy a intentar, esto es un intento, ¿eh? Digo, no sé si voy a lograr explicar esto de alguna manera que tenga sentido. Una red neuronal es, básicamente, vamos a intentar. Una red neuronal es, de alguna manera, eh, es una red que tiene neuronas y se llaman neuronas, pero básicamente son pequeñas celditas, pequeñas unidades que saben hacer alguna operación, alguna cuenta muy simple, ¿sí? Y lo que uno hace es, cuando uno tiene una información que quiere procesar en la red neuronal, se la envía a muchas de estas celdas que están dispuestas típicamente en capas, y cada una de esas capas va aplicando una determinada operación sobre la información que uno tiene. Y lo maravilloso de las redes es que, y acá de vuelta, los expertos que me escuchen en este momento van a pensar que estoy diciendo animaladas, pero lo maravilloso de las redes neuronales es que uno combina estas redes de determinada manera, donde cada una hace una operación muy, muy chiquitita, pero al combinar el resultado de cada una de estas operaciones, lo que uno obtiene a la salida es un resultado que tiene sentido para la operación que uno quiere hacer. Les doy un ejemplo. Supónganse, y de vuelta, es un ejemplo con fines didácticos únicamente, ¿sí? Pero supónganse que ustedes tienen, lo que quieren reconocer es un patrón en una imagen. Entonces tienen una imagen y quieren reconocer, por ejemplo, si hay una cara, ¿sí? Entonces van a pasar esa foto de una cara por una red neuronal. Y cada capita de la red neuronal va a reconocer algún aspecto de la cara. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, las caras tienen una particularidad, y por eso estoy usando el ejemplo de la cara y no una silla, por ejemplo, porque las caras son muy fáciles, entre comillas, muy fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque tienen patrones muy conocidos. Las caras tienen típicamente dos ojos, típicamente una nariz, típicamente una boca, y todo está más o menos ubicado en lugares comunes. Todos tenemos caras distintas, todos tenemos colores distintos, todos tenemos fisonomías distintas, pesos distintos, pero en rasgos generales todos tenemos estos atributos bastante marcados y reconocibles. Incluso si tenemos algún problema fisonómico que hace que nos falte alguna porción de la cara, igual con un ojo, digo, siempre hay una nariz, una boca, una oreja, hay muchas referencias. Y por controversial que parezca esto que estoy diciendo, porque de verdad uno puede argumentar que, che, bueno, por una cara, pensemos en una silla. ¿Qué es una silla? ¿Cuántas patas tiene? ¿Tiene una tabla? ¿Tiene dos tablas? ¿Es redonda la tabla? ¿Es cuadrada? ¿Qué forma tiene? ¿Cóncava, convexa, plana? Entonces, si ustedes comparan una silla con una cara, se van a dar cuenta que una cara es mucho más fácil de reconocer. Entonces, imagínense que la red neuronal tiene varias capitas, y imagínense que la primera capa solo sabe reconocer los ojos. Entonces, de la primera capa vamos a salir solo con las neuronitas que dicen, che, vi dos ojos. Y de la segunda capa salimos solo con las neuronitas que dicen, che, vi una nariz. Y de la tercera capa salimos con las neuronitas que dicen, vi una boca. Entonces, al final, si tenemos, si al final de todo ese pasaje, imagínense que esto fuera agua, si al final de todo ese pasaje salió una gotita, podemos concluir que lo que vimos es una cara. Entonces, una red neuronal no es ni más ni menos que como capas de neuronitas que hacen muy poquito, pero que en su conjunto pueden resolver problemas muy complicados. Y la metáfora de la red neuronal es que se parece mucho al cerebro humano, porque cada neurona hace muy poquito, pero en su conjunto pueden hacer cosas muy complicadas. Espero haber resuelto más o menos la pregunta que me hiciste de una Sí, manera. gracias, Nicolás, está claro. Eh, Nicolás, te voy a llevar un poquito al ámbito político, ¿no? Eh, Hace unos años, Cambridge Analytica utilizó los datos de Facebook
para manipular procesos electorales. Ocurrió Sí. acá con la victoria de Macri en Argentina. Con la inteligencia artificial, ¿es posible? Veíamos el Papa hace poco vestido con un traje extraño, hemos visto imágenes falsas, audios falsos. ¿Es posible inundar Internet mediante estos robots comandados por inteligencia artificial con noticias falsas, imágenes falsas, discursos falsos? ¿Se puede hacer esto? Bueno, la respuesta, no necesitas un experto en inteligencia artificial, la respuesta es sí. No creo que la inteligencia artificial... la pregunta que me hago yo es, no sé si la inteligencia artificial agrega, es una herramienta positiva o negativa para eso. Porque uno también empieza a descreer un poco más de todo. Digo, todos vimos al Papa con esa campera blanca y yo al principio dije, se puso esa campera blanca, qué bien que... Uno lo duda y dice, yo pensé, si se puso esta campera blanca, este hombre merece mis mayores respetos, pero después no se la puso. Y después, la próxima vez que vi una foto del Papa, dije, no, bueno, claramente esto es mentira. Y uno empieza ya a descreer de todo lo que ve. Entonces lo que me pregunto es, la inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas. La pregunta es, ¿no hará que todos empecemos a dudar más de todo? Porque cuando pasó el Cambridge Analytica, que yo escribí un artículo al respecto en revista Anfibia, a mí me interesó muchísimo ese tema, pero en ese momento, hasta que no pasó lo de caricias significativas y había pasado una cosa así con unos tweets, Sí. éramos pocos los que decíamos, che, ojo que se puede manipular mucho en las redes sociales. Salió del Cambridge Analytica y fue como un despertar de mucha gente, pero los que estábamos en el tema sabíamos que esto era posible. Pero ahora con la inteligencia artificial, yo lo que me pregunto es, che, ¿esto no irá en contra de esas manipulaciones? Porque al final uno empieza a descreer de todo. Pero no sé, es dudoso. Lo que sí es verdad es que es una herramienta brutal. No sé si probaron estos que hacen imágenes, como la del Sí. Papa. El El poder que Dalí. tiene es increíble. Bueno, Dalí, si quieren les puedo contar cómo funciona eso, pero es una locura. Sí, Liliana, me levantaste la mano. No, sí, no, me preguntaba un poco pensando tu reflexión, ¿no? Si la cantidad de gente que cree lo que ve en un canal de televisión o una multimedia y cree todo lo que ve, ¿por qué no va a creer, por qué va a desconfiar de algo que parece mucho más científico, importante, con otra, no sé, con otros fundamentos, ¿no? Sí, es contrafacto. Sí, no lo sé, es verdad, es verdad. Lo que es cierto es el poder que tiene la inteligencia hoy. Sobre todo los modelos vinculados a los Large Language Models, ¿no? Estos modelos tipo ChatGPT y demás, tiene una capacidad para generar imágenes, texto y demás que es realmente sorprendente. Uno mismo, digo, yo trabajo en eso todos los días y sin embargo a veces genera cosas que digo, no, esto es fantástico, es una locura. Te repito, yo estuve muy en contra y sigo estando muy en contra del voto electrónico, por ejemplo. Y para mí, cuando hay software, el software es manipulable y si encima tenés un software que empieza a confundirse con la inteligencia, por supuesto que hay un montón de riesgos y escalan. Sí, ni hablar. Sí, sí, la respuesta es sí. Nico, respecto a, bueno, vos dijiste también que puede ser que empecemos a dudar de todo lo que vemos a partir de tanta imagen falsa que va a ser evidente que va a estar dando vuelta por internet. ¿Habrá o ya se está desarrollando una inteligencia artificial que funcione como un antivirus de la inteligencia artificial? En líneas generales, sí, para eso no se los conté, porque fui un poco generalista. En particular,
si hablamos de tipo ChatGPT y estos modelos que trabajan con probabilidades y demás, que trabajan con estadística y demás, hay lo que se llama inteligencia artificial generativa también, que son los que generan, producen texto, producen imágenes. La forma en la que funcionan, el mecanismo en el que funcionan, hay diferentes tipos, pero para simplificar, en general lo que hacen es, por ejemplo, si están generando una oración, miran lo que viene construido de la oración. ¿Se acuerdan el juego este? ¿Cómo es que se llamaba? Ayer, el otro día en la radio, me lo dijeron y no me lo dijeron. Suponete que yo te digo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás. Medio que ustedes ya saben que la palabra que viene es Hipólito. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad dice que la palabra que viene es Hipólito. Bueno, estos modelos funcionan así. Miran el contexto, algunos miran el contexto hacia adelante, otros miran el contexto hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, no importa, pero en general miran eso, miran el contexto y dicen, che, la probabilidad de la palabra que viene, ¿cuál es? ¿Qué palabras tengo en el lenguaje que pueden venir? Y las ordena por probabilidad y dice, ok, acá pongo Hipólito. Y escriben eso, y van escribiendo eso, solo que vieron tanto texto que pueden producir un montón de texto. Entonces, como producen el texto de esa manera, el texto que producen tiene características que a nivel probabilístico son bastante predecibles. Entonces, el mismo modelo, o un modelo muy parecido al que usaste para producir ese texto, lo puedes usar para determinar si ese texto fue producido por un modelo así o no. Así que prácticamente te diría, la respuesta es, con el mismo modelo que producís el texto, podés verificar si ese texto fue producido por un humano o no. Y de hecho, y yo he hecho varias veces esta prueba, vos podés generar el texto y después decís, no, pero le cambio un par de cosas. Le cambio un par de palabras aquí y allá y rápidamente el modelo no se da cuenta. Bueno, no. Es bastante resistente estas propiedades probabilísticas que hacen que, aunque cambies un par de cositas, el texto se sigue viendo como un texto que en su construcción probabilística se parece mucho al texto que hubiera generado una inteligencia artificial. Después están los grises, ¿no? Porque los modelos no te dicen sí o no, te dicen 60%, 70%. ¿Está bien? Pero digo, pero hay herramientas, no estamos perdidos en el desierto. Digo, hay herramientas. Te cuento que estoy un poquito asustado con todo esto. Yo soy docente y hace unos días Bill Gates tiró una lista de trabajos que según él van a desaparecer y en el top 10 aparecen los docentes, los escritores, especialistas en relaciones públicas, periodistas, taquígrafos, correctores de estilo, contadores, bueno, estamos ahí, es la mayoría de esos trabajos. Esto que dice Bill Gates, ¿vos lo ves en un futuro inmediato, cercano, muy lejano? Pero, primero, Nunca. es difícil saberlo. Yo tengo que decir que me parece que yo creo que estamos ante un momento, creo que estamos ante un momento de bisagra. Esa es mi opinión, digo, estamos ante un momento de bisagra. Yo siento que estamos, la creación del auto, la creación del celular, digo, es un momento bisagra. Eso me parece que está pasando. Me parece que hay trabajos que van a mutar seguramente. Me parece que hay trabajos nuevos que se van a crear. Y probablemente también haya trabajos que tiendan a desaparecer o achicarse, porque un poco lo que puede llegar a pasar es esto de, en lugar de tener gente, yo me imagino esta dinámica, pero bueno, Bill Gates igual es un tipo, para mí es un visionario, es un tipo de los tecnólogos famosos, para mí es de los más visionarios, Bill Gates. Es de Igual los que también debe venir poniendo plata hace muchos años, con lo cual sabe para dónde va a ir el Sí, mundo, ¿no? bueno, él un poco sabe para dónde va a ir y otro poco modela el futuro, pero me Claro. parece que lo hace mejor que otros, realmente. Eh,
No sé, digo, yo siento eso, me parece que él tiene un poquito más clara que otros que son más faranduleros tal vez, pero bueno, volviendo a esto, la sensación que yo tengo es, hay trabajos donde las máquinas hasta ahora fueron ayudando a las personas. Entonces vos tenías muchas personas asistidas por máquinas. Me da la sensación que en algunos trabajos podría empezar a pasar que tengas máquinas trabajando con personas supervisando las máquinas. Por ejemplo, si sos un editor, tenés ChatGPT, le decís, ChatGPT, fíjate este artículo, revísamelo. Revísame este, revísame este, revísame este. Te revisa 5 artículos y vos después, como editor, chequeás que lo que haya hecho el ChatGPT tiene sentido. ¿Entendés? Yo me imagino que esas cosas pueden llegar a pasar. Entonces, ahí hay trabajo, hay una potencial pérdida de trabajo. Y bueno, es difícil pensar qué va a pasar con esa gente que muta su trabajo, que cambia. Eh, es incierto. Pero por otro lado, cierro con esto, hay trabajos nuevos porque tiene que haber gente que sepa usar estas máquinas, que las sepa usar bien. Y por otro lado, vas a tener que producir más, diferente, mejor. Y también te va a pasar que ChatGPT, sigo hablando de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, no, eso es una marca, digo, tampoco quiero que se transforme en el nuevo Gillette, ¿no? Pero, digo, la inteligencia artificial generativa tampoco es particularmente creativa, tampoco es particularmente astuta, no hoy por lo menos, probablemente mejore, pero tampoco te deja boquiabierto, nunca. Entonces, hay que ver también qué tipo de trabajo estamos viendo, para qué, cómo, cuándo, en qué contexto. Pero bueno, Félix, perdóname, no te... Sí, no, no, está bien, no quería interrumpirte, Nico. Una pregunta un poco te lleva a un plano más ideológico, político, digamos. Como sabemos, Mm. la ciencia no es neutral, ¿no? Yo me pregunto, esta herramienta, digamos, esta tecnología que está apareciendo ahora como novedad y que llaman inteligencia artificial, eh, hay alguien que digamos que va a ser el poderoso siempre, que va a poder manipularlo para Mm. profundizar la dominación, quizá, porque va a ser los dueños de los datos más importantes, porque van a ser los dueños de los algoritmos. Entonces me pregunto yo, los algoritmos de los que participa o que son parte de esta inteligencia artificial, ¿son abiertos o no? Por ejemplo, lo de ChatGPT es un algoritmo abierto, se puede entrar, se puede corregir. ¿Hay o existe alguna inteligencia artificial o un producto de inteligencia artificial que tenga estas características? A ver, hay, hay inteligencias artificiales, hay LLMs, estos modelos, Large Language Models abiertos, hay. ¿Hay alternativas? Hay. Por supuesto, por ejemplo, lo que hacen en OpenAI, ¿es todo abierto? No, no es todo abierto. La verdad, esa gente trabaja muy bien. ¿Hay otras empresas que lo hacen? Sí. Eh, el principal problema en ese punto que vos decís, me parece que tiene que ver con que, y a nivel científico, ya te lo digo acá, me pongo en el rol investigador, o ex investigador si querés, es... eh, es más complicado el tema de los datos y el tema del poder de cómputo. Porque el que tiene más poder de cómputo y el que tiene más datos entrenan mejores y modelos más grandes. Acá a veces el problema no es el algoritmo, sino es quién tiene el modelo más, es quién lo tiene más grande al modelo, ¿entendés? Es eso. Ojo que el modelo más grande no siempre es el mejor, ¿no? Porque a veces necesitas un modelo más chico y más rápido. Depende mucho de lo que estés mirando. Hay que tener cuidado con eso. Pero más datos y más poder de cómputo. eh, en este caso particular yo te diría que pesa más que si el algoritmo es cerrado o no, si me lo comparten o no. De vuelta,
acá hay como un montón de casitos y cosas borde para mirar, pero más datos y más poder de cómputo me parece que tiene un peso gigantesco en esta discusión. Y hay un tema con la inteligencia artificial que yo, en mi versión de investigador, yo como investigador trabajaba en otra área de la inteligencia artificial, no en Machine Learning, pero hay un tema que es la inteligencia artificial y en particular el Machine Learning. Uno entrena un modelo, ¿sí? Lo entrenás con tus datos, pero hay una componente de la ciencia, y ahora que hablamos de la ciencia, que para mí es crítica del conocimiento científico, que es la reproducibilidad o la explicabilidad, si querés, de un experimento, que es, yo hago un experimento y lo puedo explicar y entiendo el racional de todos los factores en ese experimento, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, lo puedo explicar y puedo reproducir ese experimento. Cuando uno entrena un modelo de inteligencia artificial como estos de Machine Learning, uno no puede explicar el por qué. Uno sabe que el modelo se comporta de una manera dada, pero no puede explicar el por qué. Entonces dice, no, bueno, ¿el por qué? Bueno, no, porque con estos datos el modelo se comporta así. No, bueno, pero ¿por qué? O sea, yo no puedo abrir el modelo y explicarte por qué ese modelo es como es, se comporta como se comporta. Yo te puedo decir, este algoritmo con estos datos genera este modelo, y este modelo, cuando le pongo esto, hace esto. Ahora, ¿qué pasa ahí adentro? Es mucho más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque estas redes neuronales de las que yo te hablaba, yo te conté un ejemplo súper alegre y feliz donde, bueno, la primera red detecta la nariz, la segunda red detecta la boca, y qué sé yo. Bueno, en las arquitecturas que de los transformers y de todas estas redes neuronales complejas, lo que pasa son unas cuentas muy complejas que la mayoría no tienen intuiciones de las que te puedas agarrar, y que lo que termina pasando es, che, esto anda, ¿por qué anda? Lo probamos un montón y anda. Y ese es el racional que vos tenés. ¿Por qué te cuento todo esto? Por un lado, porque es algo que pasa. Pero por otro lado, porque el riesgo está en, bueno, te dan un modelo, te dicen que lo entrenaron con unos datos, pero si no te dan los datos, vos tampoco tenés tan claro qué hace el modelo, la cosa se empieza a poner medio oscura. Eh, en el mundo industrial no, en el mundo corporativo no, porque bueno, porque son productos, la gente compra sus productos, los vende, los usa, qué sé yo. Ahora, cuando vos me hablas de una circunstancia más política a nivel estatal y demás, bueno, no tener claro qué hace un algoritmo, qué hace un modelo, es complicado. Ahora, imagínate que yo estoy absolutamente en contra del voto electrónico por la falta de auditabilidad del software, que es un software que a mí me lo pueden dar, lo puedo tener acá y lo puedo observar durante meses y explicarlo y correrlo y todo, y aún así te digo, no, voto electrónico no. Bueno, acá me estás hablando de un modelo que se entrena y que yo no lo puedo abrir, no puedo entender del todo bien qué hace, bueno, puedo mirar las cuentitas. A mí, a mí me da un poquito de vértigo. Por supuesto, lo que estoy diciendo es exagerado, ¿está bien? Digo, estoy yéndome al límite. Digo, en el medio hay un montón de grises y en una charla entre expertos, esto que estoy diciendo es, es bastante exagerado, ¿tá? Yo entiendo que es exagerado, para el experto escuchando, entiendo que lo que digo es exagerado, pero también vale la pena decirlo, digo. Eh, Como para darte un panorama de, yo tiendo a tener una mirada bastante optimista de esta situación, pero también hay una mirada para mirar con cuidado y hacerle doble clic a esto. Te hago la última, hacemos la Dale. última pregunta ya que estamos sobre el límite. En tu opinión, ¿qué deberían hacer los estados para, todo esto que estás diciendo es fantástico, para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin perder soberanía y sin afectar derechos, ya sea derechos a la privacidad o derechos laborales? Bueno, me parece que hay un trabajo gigantesco de primero entender, estudiar, basarse en los especialistas, en los expertos, basarse fuertemente, en mi opinión, en el sistema universitario, en el sistema científico,
y a partir de ahí legislar, digo, entender cómo se puede controlar desde un lugar, en mi opinión, desde un lugar positivo, digo, cómo esto se puede aprovechar. Yo no le cerraría la puerta a esto, sí tendría los cuidados que hay que tener. Pero me parece que el Estado tiene a su disposición una cantidad de datos incalculable que hay que poder usar de una manera muy positiva para la sociedad, sin duda. Digo. Pero de vuelta, con los cuidados que hay que tener, o al menos entendiendo el cómo, el por qué y el hacia dónde se están usando. O sea, para mí lo peor que podemos hacer es empezar a usarlo porque es moderno, empezar a usarlo porque está de moda, sin tener claro cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y cuáles son las implicancias de usar una tecnología tan moderna sin tener claro nada, todas sus implicancias. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nicolás D'Hipólito, doctor en Ingeniería de Software, profesor adjunto del Departamento de Computación de Exactas Uvas, fue investigador adjunto del CONICET, experto en inteligencia artificial. Bueno, y nos vemos la próxima. Chao, hasta la próxima.